Hola a todos, pues como este tema del coronavirus nos está impidiendo dar las clases, pues yo he decidido tratar de llegar a ustedes con una presentación muy breve que les pueda servir de todo esto que hemos estado platicando sobre la hidrogeología y sobre la hidroquímica del agua. Primero que todo, pues darle los buenos días y a partir de este momento trataré de hacer videos cortos y enviárselos por WhatsApp para que ustedes puedan, digamos, que estar un poquito más al pendiente de nuestra materia. Vamos a comenzar con este tema de la clasificación de las aguas subterráneas por su origen. Como les he dicho en otras clases, recuerden que quizás a nosotros en la prepa o en otras materias nos dijeron que el agua podía ser solamente agua salada, agua subterránea o agua meteórica o agua de infiltración. Sin embargo, con el pasar de los años hay muchos artículos y muchas investigaciones que están abordando los diferentes tipos de agua. Y también en una de las clases les dije que pues existen varios tipos de agua, ¿no? Vamos a comenzar muy rápidamente a ver algunas de las más conocidas. Por ejemplo, las meteóricas o de infiltración, que es el agua de lluvia normal. Esa pues todos la conocemos y como lo dice aquí, deben su formación a la infiltración de las aguas atmosféricas y superficiales a través de las rocas sedimentarias, metamórficas y magmáticas. Y justamente pues estas aguas son las que al final se van a infiltrar y se van a acumular en acuíferos artesianos o freáticos. Recuerden que los acuíferos freáticos son aquellos acuíferos que son libres y que no son a presión, y los acuíferos artesianos son aquellos que son a presión, o sea, son los más profundos, los que están en acuíferos confinados con capas impermeables y que justamente a la hora de hacer algún tipo de perforación son los que el agua sale a presión, ¿sí? Por este proceso de capilaridad o ese fenómeno de capilaridad que ya hemos estudiado. Entonces, pues este es el primer grupo, el grupo de las aguas meteóricas o de infiltración. Esto creo que pues es algo muy esencial. Infiltración no es más que aquel proceso en el cual el agua alcanza el subsuelo y luego penetra a través de poros, grietas y se acumula. Recuerden que existen tres zonas: la zona libre o de aireación, el nivel freático y la zona de saturación, ¿sí? Y eso ya lo vimos en clases anteriores. Luego está otro grupo que es el de las aguas de condensación. Fíjense que es formada por procesos de condensación. Estas aguas generalmente se encuentran en zonas geotérmicas, obviamente, ¿no? Donde digamos que el calor que existe en el interior de la Tierra genera vapor, y ese vapor también se mete en las grietas y en las cavidades de las rocas, y entonces estas aguas, que generalmente son de infiltración, interactúan con ese calor, y pues muchos científicos y muchos académicos consideran que esto es un tipo de agua en particular. Obviamente el origen de esta agua puede ser agua de lluvia o agua de mar que se infiltra en zonas donde hay vapor, ¿no? Las aguas de sedimentación, como su nombre lo indica, son aguas formadas en cuencas sedimentarias, ¿sí? Aguas que están, digamos que almacenadas en zonas arcillosas, en limos, fangos, ¿sí? Y que los procesos de compactación y litogénesis son los causantes de que esta agua se mueva en los horizontes acuíferos, ¿sí? Al final, si me preguntan, bueno, entonces esta agua es un agua en particular o puede ser agua meteórica o agua marina, pues podríamos decir que esta agua puede cambiar su composición a la hora de que entra a la cuenca, pero como origen es un agua, puede ser un agua meteórica o puede ser un agua marina. Piensen también que un agua de mar también se puede infiltrar en una cuenca, ¿sí? Entonces, pues creo que sí hay que tener en cuenta cuáles son las aguas que son propias o que están dentro de una clasificación, y cuáles son las aguas que cambian su composición porque entran en un medio. Hasta ahora
Las aguas meteóricas son las aguas, hasta las que hemos visto hasta este momento, son las aguas más importantes, ¿sí? Las aguas orgánicas también existen, son aguas que se forman por la descomposición de materia orgánica contenida en sedimentos fangosos, arcillosos, en el proceso de formación de los mismos. Este tipo de agua, organic water, como se le llama en inglés, pues es un tipo de agua también que se forma porque a la hora de generar materia orgánica y descomposición de sedimentos y descomposición de materia orgánica, se puede expulsar cierta cantidad de agua. No es un grupo importante, pero es un grupo que existe de aguas. Este sí es un grupo importante, que es el agua fósilo-cognata, ¿sí? Esta agua quedó atrapada en los intersticios o poros en el pasado. En algún momento les platiqué que en el caso de Arabia Saudita, por ejemplo, sus acuíferos son acuíferos fósiles porque esa agua quedó atrapada en el pasado geológico. Esa agua tiene una vida que no es muy duradera porque son acuíferos que no tienen recarga, porque en esas zonas prácticamente no llueve, no hay precipitaciones, y es un agua que está ahí contenida en esas formaciones geológicas y que se está extrayendo diariamente, por lo tanto un día se va a agotar. Pero es un agua fósil, es un agua vieja, es una paleoagua, por así llamarlo, ¿sí? Están las aguas juveniles, ¿sí? O magmáticas se les llama, ¿no? Entonces son aquellas que están en zonas profundas donde hay procesos magmáticos. Lo más importante de estas aguas es que nunca han estado en contacto con el ciclo hidrológico. Por tanto, este sí es un grupo importante, que sería, o sea, sabemos que el magma cuando comienza a desgasificarse también libera mucha agua, y que el magma está compuesto en gran cantidad por agua y por vapor de agua. Pues estas son las aguas profundas, aguas magmáticas, que se desprenden de estos procesos. Y aquí vemos algunas de las características principales, que se las voy a enviar también por correo. Y aquí unos datos importantes. Por ejemplo, estas aguas pueden generarse a partir de cristalización de magmas. Están compuestas esencialmente por vapor de agua, junto con flúor, cloruros, carbono, fósforo y boro. Y existe un dato, o se muestra un dato, que al fundirse un kilómetro cúbico de granito se pueden liberar 26 millones de toneladas de agua. Por tanto, un proceso magmático de un intrusivo, la descomposición de un intrusivo, libera agua. Y justamente esa es la esencia, o es parte de la esencia de estas aguas magmáticas, ¿sí? Las aguas geotérmicas también es un grupo importante. Fíjense que esta agua puede originarse a partir de aguas meteóricas o aguas marinas. Estas aguas se infiltran a través de fallas y vías permeables, y también son como la esencia de los sistemas geotermales para la generación de energía geotérmica, ¿sí? Entonces, al final proviene de agua meteórica o agua marina, ¿sí? Pero su composición es diferente. Si vamos a la composición química de los elementos cloruro, sulfato, bicarbonato, sodio, potasio, magnesio, calcio, estas aguas tienen una composición diferente a la de un agua marina o la de un agua meteórica. Por eso podemos diferenciar nosotros los tipos de agua, ¿sí? Por su composición química. Y pues las aguas geotérmicas son descritas como aquella agua formada por la reacción entre un fluido y una roca almacén, o la roca con que está en contacto, que puede contener álcali, cloruros, pH entre 4 y 11, ácido. Este es como ácido sulfídrico, H2S, y también bicarbonato, ¿sí? Y recordemos solamente que el gradiente geotérmico de la Tierra no es constante, varía de alrededor de 3 grados por cada 100 metros, y pues esta agua, en la medida que se va infiltrando hacia zonas más profundas, va a ir adquiriendo, se va a ir calentando y va a ir sufriendo alteraciones en su composición química e isotópica. Algunas de las manifestaciones hidrotermales donde puede haber este tipo de agua: fumarolas, solfataras. Estas dos hay diferencias entre ellas. Manifestaciones del lodo, como esta que ya les he mostrado en otros momentos. Esto fue en un muestreo que realicé en una zona geotérmica. Estas burbujas son burbujas de lodo que salen a 100 grados Celsius. Manantiales
burbujeantes, manantiales con mucho CO2, como el caso de esta foto. Miren aquí, todo esto que vemos aquí es mucho vapor de agua y CO2 en su mayoría. Manantiales submarinos, estas burbujas, casi todo lo que está saliendo es CO2 y metano. Y la clasificación de las aguas por su temperatura, se clasifican en aguas frías, con temperaturas de menos de 20 grados Celsius, aguas hipotermales entre 20 y 35, aguas mesotermales, hipertermales y supertermales. Hay otras clasificaciones, obviamente, ¿sí? Hay otras clasificaciones, como el caso de sistemas, o sea, en función de la entalpía, los sistemas de baja entalpía, de media entalpía y alta entalpía, los de alta entalpía con temperaturas ya superiores a los 100 grados. Bueno, hasta aquí creo que lo más importante es entender que no existe un solo tipo de agua. Digamos que si lo fuéramos a resumir, desde mi punto de vista, las aguas más importantes son las aguas meteóricas, las aguas marinas, las aguas fósiles y las aguas magmáticas, juveniles o magmáticas, ¿sí? Otros tipos de agua vistos anteriormente, pues de alguna manera tienen una composición química isotópica diferente, pero provienen de estas aguas, ¿sí? Aquí también están las aguas, como les decía, las aguas cognatas, pero tendrían su origen proviene de las aguas marinas o meteóricas, por ejemplo. También se habla ya un poco, digamos que en los últimos años se habla de aguas andesíticas y aguas metamórficas. En ese caso, pues también existen y hay evidencias y hay datos de que existen, en el caso de las andesíticas, generadas por procesos magmáticos de tipo andesítico. Conocemos, por ejemplo, los procesos de subducción. Cuando ocurre la subducción, parte de la placa que se está subduciendo trae agua en poros, agua de mar, y esa se está metiendo debajo de la otra placa, y ahí ocurren procesos andesíticos, con magmas andesíticos. En el caso de las aguas metamórficas, son aquellas aguas que han estado o provienen de procesos de deshidratación mineral. Sabemos que el metamorfismo son procesos de presión donde influyen la presión y la temperatura. Bueno, pues con la presión y la temperatura, el metasomatismo y otros procesos, puede liberarse agua mediante esta vía, ¿ok? Entonces, pues creo que eso es lo más importante. Entonces, pues a continuación les voy a indicar, y se los mando por WhatsApp, les voy a indicar lo que van a hacer. Bueno, antes de eso, si nosotros, por ejemplo, vamos al Google académico, ¿sí? Y buscamos información o artículos sobre estas aguas que les he estado hablando, por ejemplo, fossil water, ¿sí? Aquí vemos, miren, aguas fósiles debajo de la península de Sinaí. Esto queda pues allá en Israel, por allá, en el Golfo Arábigo Pérsico, ¿sí? Y miren, pues hay muchos artículos que tienen que ver con estas aguas, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, miren aquí, bueno, en este caso no se pudo descargar el artículo. Si nosotros ponemos cognate waters, también miren, es fácil encontrar el desplazamiento de aguas cognatas
en acuíferos, miren por ejemplo magmatic waters, ¿sí? O sea, esto que les estoy platicando está ampliamente estudiado y ampliamente presentado y publicado en las redes. Por tanto, es fácil encontrar geothermic water o geothermal water, geothermal reservoir, geothermal water. Miren aquí, geothermal water también. Obviamente marine water, hay de todo. Y meteoric water. Recuerden siempre que es recomendable usar Google Académico porque ahí es donde están la mayor cantidad de artículos. Y fíjense qué interesante: aguas meteóricas e interacciones entre los basaltos, agua meteórica en los magma. ¿Por qué es importante esto? Esto se publicó en 1974. Es importante porque muchas personas no creen que las aguas magmáticas existen y no creen que tengan una cantidad considerable, o sea, tengan un volumen considerable. Sin embargo, hay muchas personas, por el contrario, muchas personas que creen que las aguas magmáticas son aguas meteóricas que se han infiltrado. Pero esto fue en 1974, hay muchas evidencias químicas isotópicas que muestran de que existen, que las aguas magmáticas tienen otra composición, ¿sí? Entonces, pues nada, a continuación entonces les mandaré al WhatsApp una tarea para que la hagan. Si tienen alguna duda con este video que les he hecho, pues con gusto se las puedo responder, ¿sí? Entonces, pues les deseo a todos un bonito día, ¿sí?